Segundo video del capítulo de inmunopatología. Estábamos hablando de las células del sistema inmunológico. Continuamos con células citolíticas naturales, se llama también células NK o natural killer, un subgrupo de linfocitos. Constituyen del 10 al 15% de linfocitos circulantes. Se les llama también linfocitos granulares grandes. No reordenan el gen del receptor de antígenos de las células T, ni tampoco los genes de inmunoglobulinas. Por lo tanto, no son ni linfocitos T ni linfocitos B, sino un subtipo particular de linfocitos. Tienen moléculas especiales como CD16 y CD56. Son células típicas, son moléculas típicas de los linfocitos NK. El CD16 es un receptor de la porción constante de inmunoglobulinas. Las células NK destruyen células recubiertas de anticuerpos. Esto se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Vamos a volver a este tema en las siguientes diapositivas. Las células NK tienen receptores de activación y de inhibición. Los receptores de inhibición se unen a moléculas del MHC de la clase 1. Los receptores de inhibición impiden que las células NK destruyan otras células. Los receptores activadores se unen a proteínas inducidas por estrés o proteínas virales. En estos casos, si los receptores activadores se encuentran en funcionamiento, entonces las células NK van a destruir a estas otras células. Para la acción destructora de NK es necesario que los receptores de activación se unan a sus ligandos y que los receptores de inhibición no estén ocupados, o sea que no haya inhibición para que se produzca la muerte de células en manos de las NK. En células tumorales y en células infectadas por virus puede disminuir la expresión de moléculas MHC de la clase 1. Estamos diciendo que activan receptores inhibidores. Entonces, al disminuir la expresión de estas moléculas, quedan las células tumorales y las células infectadas por virus en una posición mediante la cual sí pueden ser destruidas por las NK. Los receptores de inhibición que reconocen a MHC de la clase 1 son diferentes a los receptores de antígeno de las células T. Las natural killer secretan también interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Vemos acá un esquema en el cual está ocupado el receptor inhibidor. ¿Cómo se ocupa el receptor inhibidor? Al unirse a moléculas de MHC de la clase 1, del complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1. Entonces, cuando el receptor inhibidor está ocupado, no se produce la destrucción de las células. Se asume que son células normales, no tienen por qué ser destruidas. En cambio, si el receptor inhibidor está libre y el receptor de activación está ocupado, entonces sí se produce la destrucción de estas células. Se asume que puede ser una célula infectada por virus o una célula tumoral. Y no hay una ocupación del receptor inhibidor porque las células infectadas por virus disminuyen la expresión de las moléculas MHC de la clase 1. Células linfoides innatas. No tienen receptor de antígeno de las células T, pero producen citoquinas similares a las de las células T. Los linfocitos NK están en este grupo. Producen interferón gamma, interleuquina 5, interleuquina 17, interleuquina 22. Entonces, forman parte, evidentemente, de la inmunidad innata. Linfoquinas, monoquinas e interleuquinas son moléculas de la respuesta inflamatoria, pero también intervienen en la respuesta inmunológica. Regulan la respuesta inmune.
Esto es independiente de su acción inflamatoria. Son moléculas pequeñas, solubles y de acción corta. Actúan sobre receptores específicos en la membrana de células inmunitarias. Ejemplos típicos, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Tienen gran cantidad de acciones en la respuesta inflamatoria aguda. Ya hemos visto sus múltiples acciones. Interferones pertenecen a este grupo de citoquinas. Por ejemplo, tenemos interferones del tipo 1, interferón alfa, interferón beta, tiene acciones antivirales. En cambio, el interferón de tipo 2, interferón gamma, activa macrófagos, promoviendo la formación de granulomas. Otras citoquinas, interleuquina 2 es una citoquina mitogénica de linfocitos, de todos los tipos de linfocitos. Hace que entren en mitosis los linfocitos T, los linfocitos B y las células NK, y también promueven la diferenciación de las células B. La interleuquina 4 promueve una respuesta del linfocito CD4 tipo TH2, que ya hemos visto. Es una reacción relacionada con alergias y el combate a los parásitos. La interleuquina 12 promueve respuesta del linfocito CD4 tipo TH1. Estamos viendo, por ejemplo, que una respuesta tipo TH1 es la formación de granulomas. La interleuquina 12 estimula a linfocitos T y NK a producir interferón gamma. Sabemos que el interferón gamma es la principal citoquina activadora de macrófagos. Tenemos citoquinas antiinflamatorias, interleuquina 10 y factor transformante del crecimiento beta. Interleuquina 5, activación y proliferación de eosinófilos. Las quimiosinas, ya sabemos bastante sobre este tipo de citoquinas. Factores estimuladores de colonias, citoquinas que estimulan la hematopoiesis. Por ejemplo, factor estimulador de colonias granulocito macrófago y factor estimulador de colonias granulocíticas. Modo de acción de las citoquinas, autocrino. Estimula a la célula que la produce. Ejemplo típico, interleuquina 2. Los linfocitos que responden a interleuquina 2 tienen receptores para esta. Entonces, los mismos linfocitos se autoestimulan, producen interleuquina 2 y tienen receptores para el mismo. Mecanismo paracrino, según el cual las citoquinas actúan sobre las células que están en la vecindad de donde se produce. Tenemos también citoquinas de acción endocrina. Son citoquinas que circulan por la sangre y actúan sobre diversas células del organismo, diversos tejidos, diversos órganos. Tenemos los prototipos interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Pasamos al tema de complejo mayor o complejo principal de histocompatibilidad. Se trata de moléculas que tienen dos funciones. Están relacionadas con el rechazo a trasplantes, porque se reconocen como antígenos extraños en la persona que recibe el trasplante. También sirven para presentar péptidos a las células T, tanto a la CD4 como la CD8. Se ubican en la membrana celular, ya que es necesario que estén ahí para la presentación de péptidos. Tenemos dos clases. Clase 1, que son moléculas que están presentes en la membrana de todas las células nucleadas y las plaquetas. Esto quiere decir que los glóbulos rojos no tienen moléculas de MHC de la clase 1, porque los glóbulos rojos no tienen núcleo. Tenemos moléculas del complejo mayor o principal de histocompatibilidad de la clase 2, que se encuentran presentes en la membrana de las células especializadas en la presentación de antígenos, tales como las células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, una célula dendrítica o un macrófago son células nucleadas. Entonces, células dendríticas, macrófagos y linfocitos B tienen al mismo tiempo
moléculas MHC de la clase 1 y moléculas MHC de la clase 2. Una célula epitelial. Una célula epitelial tiene solamente moléculas MHC de la clase 1 y no tiene moléculas MHC de la clase 2. Antiguamente a estas moléculas se les denominaba antígeno leucocitario humano de la clase 1 y de la clase 2, porque fueron descritos en leucocitos. Se descubrieron por primera vez en leucocitos. Sus genes se ubican en el brazo corto del cromosoma 6, o sea, los genes que codifican las moléculas del complejo mayor o principal de histocompatibilidad. Estas moléculas tienen múltiples combinaciones de alelos, o sea, son muy polimórficas. Hay muchos alelos posibles y esto dificulta el hallazgo de donantes compatibles para trasplantes. Los loci de la clase 1 son A, B y C. Cada loci tiene 2 alelos. Tenemos 2 alelos cada persona de la clase, en referencia a MHC de la clase 1, tiene 2 alelos del tipo A, 2 alelos del tipo B y 2 alelos del tipo C. Pero los alelos del tipo A son muy polimórficos, igual que los demás. Entonces existen muchas posibilidades que puede tener una persona y diferentes tipos de combinaciones. El conjunto de combinaciones de alelos que tiene cada persona se denomina haplotipo. Evidentemente, esto constituye una barrera formidable para el trasplante de órganos. Vamos a hablar de la estructura propiamente de estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, empezando con la clase 1. Tienen una cadena pesada variable y una cadena pequeña constante. La cadena pequeña constante es la beta-2 microglobulina. La cadena pesada tiene 3 asas, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Se va a ver un esquema. Tenemos entonces MHC de la clase 1. Tienen una cadena pesada que está en celeste y una cadena pequeña que es la beta-2 microglobulina que está de color lila. Y tienen 3 asas, o sea, 3 curvaturas. Es una curvatura, alfa 1, otra curvatura, alfa 2, y tenemos una tercera curvatura que es alfa 3, donde se ubica el péptido antigénico para ser presentado. Hay una hendidura entre la curvatura alfa 1 y entre la curvatura alfa 2. Aquí tenemos una hendidura y ahí se coloca el antígeno que debería ser presentado. Entonces, esta molécula se inserta en la membrana celular de una célula que tiene la posibilidad de presentar antígenos. Vamos a regresar a las diapositivas anteriores. Hablamos de la hendidura donde se ubica el péptido a ser presentado. Los péptidos presentados provienen de proteínas sintetizadas por la misma célula. Proteínas virales y proteínas tumorales. Son sintetizadas por las mismas células. Y estas mismas células presentan esos péptidos antigénicos. Ubicación, origen y procesamiento de los antígenos presentados por MHC de la clase 1. Tiene que haber una degradación de este tipo de antígenos. Estos antígenos son fabricados por la misma célula, pero tienen que ser fragmentados, porque hemos visto que no se presenta el antígeno completo, se presenta solamente un fragmento. Tiene que haber un procesamiento. ¿Dónde se produce ese procesamiento? En el proteasoma, que ya sabemos que es una organela multicatalítica y hay una previa unión con ubiquitina. Los péptidos resultantes de esta degradación efectuada en el proteasoma son transportados al retículo endoplasmático rugoso por medio de transportadores asociados al procesamiento antigénico. Se les dice también moléculas TAP1 y moléculas TAP2.
Vamos a ver un esquema. Tenemos acá entonces una proteína sintetizada en la misma célula. Puede ser una proteína viral o una proteína tumoral. Entonces, esta proteína tiene que ser fragmentada y solamente los fragmentos pueden ser presentados. ¿Dónde se fragmenta? Estamos mencionando que se fragmenta en el proteasoma. Entonces, los péptidos que resultan de la acción del proteasoma tienen que ingresar al retículo endoplasmático rugoso. ¿Cómo ingresan? Por medio de transportadores especiales. Decíamos TAP1 y TAP2. Entonces, ingresan estos péptidos antigénicos después del procesamiento al retículo endoplasmático rugoso. En el retículo endoplasmático rugoso, el péptido se une a la hendidura de una molécula MHC de la clase 1 recién sintetizada y después se añade la beta-2 microglobulina, con lo cual el antígeno queda listo para ubicarse en la membrana celular y ser presentado. El trímero se transporta a la membrana celular previo paso por el aparato de Golgi, quedando listo para su presentación al linfocito CD8. Entonces, tenemos que en el retículo endoplasmático rugoso se une a una molécula MHC de la clase 1 y después se añade la cadena pequeña de beta-2 microglobulina. Queda el trímero listo para pasar por el aparato de Golgi y de ahí viajar hasta la membrana celular e insertarse. El péptido entonces queda listo para ser presentado a un linfocito T CD8. Tenemos aquí la unión del correceptor. El correceptor que viene a ser la molécula CD8 del linfocito T citolítico, del linfocito T citotóxico, que se une al asa número 3. Estamos diciendo que se forma el asa 1 o la curvatura 1 y la curvatura 2 con una hendidura para que se coloque ahí el péptido antigénico a ser presentado, pero queda una tercera curvatura o una tercera asa para que se una al correceptor. Tenemos aquí el receptor de antígenos de las células T con las moléculas accesorias. Las MHC de la clase 2 son moléculas codificadas en la región HLA-D. Son 3 alelos de P, de Q y de R. Cada molécula tiene una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa tiene 2 regiones, alfa 1 y alfa 2. Alfa 1 forma parte de la hendidura de unión con el antígeno. Y la cadena beta tiene también 2 regiones, beta 1 y beta 2, o 2 curvaturas. Y la curvatura beta 1 forma parte de la hendidura de unión con el antígeno. Tenemos entonces una molécula MHC de la clase 2. Tenemos que tiene una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa tiene una curvatura alfa 1 y una curvatura alfa 2. La cadena beta tiene una curvatura beta 1 y una curvatura beta 2. Pero entre la curvatura alfa 1 y la curvatura beta 1 se forma una hendidura donde se coloca el péptido antigénico. Procesamiento del antígeno presentado por MHC de la clase 2. Se trata de antígenos extracelulares fagocitados, no de antígenos que han sido sintetizados en la misma célula, como sucede con los antígenos de agentes infecciosos como antígenos virales o antígenos tumorales. En este caso, los antígenos deben tener un origen extracelular e ingresar a la célula por fagocitosis, ingresar a la célula presentadora de antígenos por medio de fagocitosis. Entonces, los antígenos ingresan a esta célula presentadora por medio de vacuolas fagocíticas. Se unen a lisosomas.
y estos lisosomas tienen enzimas hidrolíticas que degradan los antígenos. Por lo tanto, estos antígenos que han ingresado mediante fagocitosis son fragmentados. Al ser fragmentados, quedan listos para ser presentados. Tenemos entonces acá el antígeno listo para ser presentado, pero vamos a ver que los fagolisosomas se fusionan con una vacuola procedente del retículo endoplasmático rugoso previo paso por el aparato de Golgi, que contiene moléculas MHC de la clase 2 recién sintetizadas. Se produce una unión a los péptidos antigénicos y el trímero llega a la membrana. Entonces, tenemos aquí la procedencia de los antígenos presentados. Son antígenos extracelulares que ingresan a la célula por medio de una vacuola fagocítica. Se forma un fagolisosoma para la fragmentación de estos antígenos fagocitados mediante las enzimas hidrolíticas del lisosoma. Se produce una fusión de este fagolisosoma con una vacuola que procede del retículo endoplasmático rugoso previo paso por el aparato de Golgi. Esta vacuola contiene moléculas MHC de la clase 2 recién sintetizadas. Al unirse las dos vacuolas, quedan los péptidos antigénicos ya procesados, listos para ubicarse en las hendiduras correspondientes y la vacuola viaja hacia la membrana celular de la célula presentadora de antígenos, quedando lista para presentar el péptido antigénico que se ubica en la hendidura. Aquí tenemos el receptor de antígenos de las células T, en este caso es una célula T de tipo CD4 y aquí tenemos el correceptor. El correceptor que se une también a el MHC de la clase 2, tal como sucedió con CD8. Alelos HLA o MHC y enfermedades asociadas. Asociación más conocida: MHC B27 y espondilitis anquilosante. Heredar este alelo implica riesgo de padecer la enfermedad entre 100 y 200 veces mayor que la población general. Entonces, son alelos asociados a enfermedades. El MHC B27 no solamente está asociado a espondilitis anquilosante, sino también a artritis postgonocócica. El riesgo relativo es 37 veces mayor de padecer la enfermedad en relación a la población general. Otras asociaciones de las MHC: tiroiditis de Hashimoto. Tenemos MHC-DR5, es un MHC de la clase 2. MHC de la clase 1 es, por ejemplo, el B27. El riesgo relativo es 3 veces si tiene este alelo de padecer la tiroiditis de Hashimoto. Y tenemos MHC B47. Este es un MHC de la clase 1, es B. El riesgo relativo es 15 veces en lo que se refiere a padecer tiroiditis de Hashimoto cuando se ha heredado este alelo. En caso de artritis reumatoide, la asociación es con DR4. MHC de la clase 2, riesgo relativo es 4. Probable mecanismo de asociación. Es seguramente la capacidad de presentación de determinados antígenos. Determinados alelos tienen la capacidad de presentar determinados antígenos asociados con estas enfermedades. Pasamos a reacciones de hipersensibilidad. Se trata de reacciones inmunológicas que dañan los tejidos del huésped. La función del aparato inmunológico es protegernos frente a agresiones de patógenos externos. Sin embargo, pueden también dañar nuestros tejidos y cuando se produce un daño a nuestros tejidos, hablamos de una reacción de hipersensibilidad. Reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Implican la producción de inmunoglobulina E y la degranulación de mastocitos durante la respuesta inmunológica. Al estar involucrada la IgE, significa que las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 están
relacionadas con las alergias y con el combate a los parásitos. La producción de IgE y con la consiguiente granulación de mastocitos implica la liberación de mediadores de la inflamación. Ya hemos visto esto antes. Ejemplos. Mencionábamos alergias. También el asma bronquial está dentro de este grupo de enfermedades por reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Cuando se produce una inmunoglobulina E frente a algún antígeno, decimos que ese antígeno se denomina alergeno. Ya no le decimos antígeno, le decimos alergeno, porque ha dado lugar a la producción de inmunoglobulina E. Definición de atopia. Es una condición genéticamente determinada e implica predisposición a alergias, o sea, se nace con esta condición. Estas personas sintetizan inmunoglobulina E en lugar de otro tipo de anticuerpos frente a un determinado antígeno. Entonces, en este caso, a ese antígeno le llamamos alergeno. Por lo que la atopia es, como ya lo mencionaba, la predisposición a sufrir alergias. Una predisposición heredada. Citoquinas relacionadas con la producción de inmunoglobulina E. Involucran una respuesta de linfocitos T CD4 tipo TH2. Ya hemos visto las reacciones tipo TH, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 17. Las citoquinas involucradas. Interleuquina 4. Interviene en el cambio de isotipo en linfocitos B de IgM hacia IgE y amplifica la reacción tipo TH2. La interleuquina 5 está relacionada con el desarrollo y activación de eosinófilos. La interleuquina 13 potencia la producción de inmunoglobulina E y estimula al epitelio para la secreción de moco. Para una reacción de hipersensibilidad tipo 1 se necesita un primer contacto con el antígeno. A esto se le denomina proceso de sensibilización. Este primer contacto con el antígeno da lugar a la síntesis de inmunoglobulina E, donde se ubica la inmunoglobulina E a nivel de la membrana de las células cebadas o mastocitos, mediante los receptores Fc de alta afinidad para la cadena pesada de la inmunoglobulina E. Solo los mastocitos tienen estos receptores, esto ya lo sabemos. Después viene el reingreso del antígeno. Cuando el antígeno reingresa, ya encuentra a la persona sensibilizada, es decir, a la persona con inmunoglobulina E unida a sus receptores en mastocitos mediante la porción Fc. Tenemos entonces lo que sucede con la célula cebada, que es la única célula del organismo que tiene receptores para la porción Fc de inmunoglobulina E. Entonces, vamos a ver la reacción que sucede cuando el antígeno reingresa. Estamos hablando del primer ingreso del antígeno. Esa es la sensibilización en la cual se fabrican los anticuerpos tipo inmunoglobulina E que se colocan en sus receptores correspondientes. Después viene el reingreso. Reingreso del antígeno, en este caso puede ser polen de flores, y el reingreso del antígeno encuentra a la persona ya sensibilizada. Sucede la degranulación, hay una desestabilización de la membrana de la célula cebada. Se liberan gránulos que contienen mediadores preformados de la inflamación, entre los cuales se encuentran histamina, enzimas neutras tipo quimasa, triptasa, hidrolasas ácidas. Se produce una activación de la vía de las quininas con la formación de bradiquinina y activación del complemento, dando lugar a inflamación. Entonces, tenemos aquí la degranulación de gránulos de los mastocitos que contienen mediadores de la inflamación preformados. Uno de estos mediadores preformados es la histamina, que ya sabemos que está relacionada con el edema inflamatorio en base a contracción endotelial.
intervienen receptores H1 de la histamina. Vasodilatación de vasos pequeños, intervienen receptores H1 y H2 de histamina. Aumento en la secreción de jugo gástrico, es otro efecto de histamina, pero aquí intervienen básicamente receptores tipo H2 y esta acción no está relacionada con la inflamación, pero sí es una acción de histamina. Histamina también causa broncoconstricción y vasoconstricción de vasos de mayor calibre. Aquí intervienen los receptores H1. Reacción inmediata y reacción de fase tardía en la respuesta de hipersensibilidad de tipo 1. Efectos inmediatos, locales o sistémicos. Se produce urticaria, prurito, abones, esto se refiere a ronchas grandes. Finalmente, shock anafiláctico, que es la forma más grave de la reacción de hipersensibilidad tipo 1. Y después tenemos una reacción tardía, que consiste fundamentalmente en infiltración de tejidos con células inflamatorias, básicamente eosinófilos. Otras causas de degranulación de mastocitos, que no tienen nada que ver con inmunoglobulina E. Moléculas del complemento, C3A y C5A, por eso les llama anafilotoxinas, porque de manera directa causan la degranulación de mastocitos. Tenemos también interleuquina 8, codeína, morfina, melitina y agentes físicos como calor, frío, luz solar. Esta es una reacción de hipersensibilidad que no está relacionada con la alergia, sino está relacionada con otro tipo de agentes, entre los cuales están agentes físicos, pero también algunas otras moléculas. Tenemos mediadores de nueva síntesis. Hablamos de mediadores preformados, como por ejemplo la histamina y otros mediadores de la inflamación. Se encuentran ya preformados en los gránulos de los mastocitos. Pero también se producen mediadores de nueva síntesis, o sea, mediadores que son sintetizados después de que se produzca la desestabilización de la membrana de la célula cebada. Vamos a volver al esquema. Tenemos entonces, primero, el vaciamiento del contenido de los gránulos con mediadores preformados, pero después tenemos otros mediadores de la inflamación que se sintetizan, donde se encuentran, por ejemplo, leucotrienos, prostaglandinas, o sea, derivados del ácido araquidónico, factor activador plaquetario, y aquí intervienen las reacciones de fase tardía. Nuevamente, repetimos, tenemos dentro de los mediadores de fase tardía leucotrienos C4, D4 y E4, que también se denominan sustancia de la reacción lenta de la anafilaxia, muy relacionadas con la broncoconstricción del asma bronquial, pero aparte están relacionadas con el edema inflamatorio, al producir vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Prostaglandina D2 también es un mediador de nueva síntesis relacionada con broncoespasmo y aumento de la secreción de moco, factor activador plaquetario relacionado con agregación plaquetaria, vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Tenemos entonces la reacción inmediata y la reacción de fase tardía. Mencionábamos que la reacción inmediata es básicamente procesos de vasodilatación y edema. Y la reacción de fase tardía es básicamente la infiltración de los tejidos por células inflamatorias, fundamentalmente eosinófilos. Reacción de fase tardía por lo menos 2 horas después de la reacción inmediata. Tenemos entonces aquí reacción inmediata, una fotografía en la que se ve la degranulación de las células cebadas. Y ya sabemos los mediadores que se encuentran preformados y que se liberan. Hay congestión vascular y edema.
En cambio, la reacción de fase tardía implica que células inflamatorias, tales como eosinófilos, acuden a los tejidos donde se ha producido la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Aquí tenemos un resumen del proceso de sensibilización al antígeno y después la reacción de hipersensibilidad tipo 1, primero en su fase inmediata y después en su fase tardía. Por ejemplo, el antígeno es el polen, pero el polen de las flores. Entonces, el polen de las flores ingresa a nuestros tejidos, por ejemplo, por una mucosa. Es captado por una célula presentadora de antígenos como una célula dendrítica. Es presentado a una célula T naive, o sea, una célula T virgen, que recién toma contacto por primera vez con un antígeno. En este caso, el antígeno es algún componente del polen de las flores. Se produce una respuesta tipo TH2 con producción de inmunoglobulina E. Por eso este polen ya no le diríamos antígeno, sino le diríamos alergeno, porque ha dado lugar a la producción de inmunoglobulina E. ¿Dónde se coloca la inmunoglobulina E? Ya sabemos, se une por medio de la porción Fc a sus receptores en la superficie de la célula cebada, con lo cual la persona queda sensibilizada al polen. Viene después el reingreso del antígeno, que estábamos diciendo que le llamamos alergeno. O sea, reingresa el polen, encontrando a la persona ya sensibilizada. Se produce la unión del polen con las zonas variables de la inmunoglobulina E. Esto da lugar a un entrecruzamiento de estos anticuerpos, anticuerpos tipo IgE, y se acercan los receptores correspondientes, con lo cual se desestabiliza la membrana de la célula cebada y se produce la liberación de mediadores inflamatorios preformados de los gránulos. Esta es la reacción inmediata, con vasodilatación y edema. Después tenemos una reacción de fase tardía, que requiere que en el citoplasma de la célula cebada se sinteticen otros mediadores de la inflamación que potencian la respuesta inicial. Aquí tenemos entonces la reacción de fase tardía, 2 a 24 horas después de que reingresó el antígeno por segunda vez. Pasamos a reacciones de hipersensibilidad tipo 2. Son reacciones mediadas por anticuerpos, pero por anticuerpos diferentes a inmunoglobulina E, porque estamos viendo que cuando interviene inmunoglobulina E, la reacción de hipersensibilidad es tipo 1. Tenemos acciones de anticuerpos, opsonización y fagocitosis posterior, mediada por complemento y por receptores Fc de los fagocitos. Tenemos también inflamación, mediada por complemento. Sabemos muy bien que los anticuerpos activan el complemento mediante la vía clásica y se generan anafilotoxinas tipo C3A y C5A. También se produce la activación de los leucocitos mediante la activación de receptores Fc. Entonces, cuando los receptores Fc de los leucocitos interaccionan con los anticuerpos correspondientes, estos se activan. Y tenemos finalmente disfunción celular. Vamos a ver dos ejemplos de disfunción celular causada por anticuerpos. Opsonización y fagocitosis mediada por el complemento y receptores Fc. Evidentemente, los anticuerpos sí pueden actuar como opsoninas, favoreciendo la fagocitosis. El fagocito tiene receptores para la producción Fc de los anticuerpos y fagocita a estas células que están cubiertas por anticuerpos o patógenos cubiertos por anticuerpos. Tenemos también anticuerpos activadores del complemento que destruyen las células por medio del complejo de ataque de membrana, y la activación del complemento también genera otras opsoninas, tales como C3b, C3b inactivo y C4b.
Las células revestidas por anticuerpos pueden ser destruidas por medio de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ¿no? Las siglas son ADCC, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Cuáles son las células que destruyen otras células recubiertas por anticuerpos? Neutrófilos, monocitos, células NK y eosinófilos. Vamos a ver ejemplos de reacciones de hipersensibilidad tipo 2 en los cuales interviene la opsonización y una fagocitosis posterior mediada por complemento y receptor Fc. Tenemos reacciones transfusionales de sangre incompatible. En este caso, los hematíes de la sangre transfundida son recubiertos por anticuerpos presentes en el receptor, en la persona que recibe la transfusión. Entonces, estos hematíes quedan en un estado opsonizado, están recubiertos de anticuerpos. Entonces, pueden ser sujetos de fagocitosis posterior. Tenemos el caso de la eritroblastosis fetal, en la cual la madre es RH negativo y el feto es RH positivo, puede ser por herencia del padre. Entonces, la madre, que ya está sensibilizada, puede haber sido sensibilizada en un embarazo anterior, tiene anticuerpos contra el grupo sanguíneo RH. Estos anticuerpos pasan la placenta y opsonizan hematíes del feto. Entonces, se produce una fagocitosis posterior de estos hematíes y también la acción del complemento. Otro ejemplo, anemia hemolítica autoinmune, es similar. Tenemos que la persona tiene autoanticuerpos contra sus propios hematíes. Sus propios hematíes son recubiertos por anticuerpos. Aquí tenemos entonces un esquema para ilustrar que los hematíes son recubiertos por anticuerpos, dando lugar a una acción tipo opsonina que favorece la fagocitosis. Y tenemos que también pueden ser recubiertos por productos del complemento como C3b, que también actúa como opsoninas. O sea, aquí estamos viendo dos tipos de opsoninas, anticuerpos y algunos componentes del complemento. Los hematíes opsonizados, recubiertos por opsoninas, por lo tanto, son fagocitados fácilmente, por lo tanto, destruidos. Otros ejemplos, agranulocitosis autoinmune, autoanticuerpos contra la membrana de los glóbulos blancos, trombocitopenia autoinmune, autoanticuerpos contra componentes de la membrana de las plaquetas, anemia hemolítica por drogas, tales como la alfa-metil-dopa, que se insertan en la membrana de los hematíes. Y los anticuerpos pues, pueden estar dirigidos directamente contra la droga o si la droga es una molécula muy pequeña, puede funcionar como un apteno, o sea, se une a alguna otra molécula de la membrana del hematíe. Y ahí sí funcionaría como un autoantígeno completo. Llega a estar recubierto por autoanticuerpos, lo cual implica un proceso de opsonización y también hay una activación del complemento posterior. Bueno, aquí tenemos un esquema para ilustrar la opsonización de células por anticuerpos y componentes del complemento con posterior fagocitosis, ¿no? Entonces, tenemos acá la acción de opsonización por estos dos elementos, por anticuerpos y por productos del complemento como por ejemplo el C3b. Inflamación mediada por complemento y receptores Fc. La activación del complemento causa inflamación, genera sustancias quimiotácticas como por ejemplo C5a y también genera anafilotoxinas, C3a y C5a. También puede causar inflamación al activar leucocitos. Estos leucocitos se activan al interaccionar sus receptores Fc con anticuerpos.
Procesos patológicos mediados por inflamación debida a complemento y receptores FC. Tenemos las glomerulonefritis autoinmunes, rechazo hiperagudo del trasplante renal, ¿sí? Rechazo vascular. Tenemos acá entonces la producción de inflamación mediante anticuerpos. Interaccionan con receptores FC de neutrófilos y los activan. Estos neutrófilos activados liberan radicales libres derivados del oxígeno y liberan las enzimas hidrolíticas de sus lisosomas. Evidentemente, esto va a causar inflamación y daño a los tejidos. También tenemos la producción de inflamación al activar el complemento, ¿no? Se puede producir anafilotoxinas mediante la activación del complemento y esto produce inflamación, también sustancias quimiotácticas. Disfunción celular mediada por anticuerpos. Tenemos dos ejemplos típicos, la miastenia gravis y la enfermedad de Graves-Basedow. En el caso de la miastenia gravis, se producen anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, que se encuentra en las placas motoras de músculos esqueléticos. Hay un bloqueo del receptor impidiendo la acción de la acetilcolina, dando lugar a debilidad muscular. Tenemos acá entonces la producción de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina que se encuentra en la placa motora del músculo. Hay una debilidad muscular, como estoy indicando, porque los anticuerpos bloquean los receptores. Entonces la acetilcolina producida por el terminal sináptico neuronal no puede estimular a su receptor para que se produzca la contracción muscular. Por lo tanto, hay debilidad muscular. Tenemos el caso de la enfermedad de Graves-Basedow. Se producen anticuerpos contra el receptor de TSH, pero se trata de anticuerpos activadores, estimulando la producción de hormonas tiroideas. Por lo tanto, el cuadro clínico es de hipertiroidismo, con TSH normal o disminuida. Tenemos entonces los receptores de la TSH que son ocupados por anticuerpos, de modo que la TSH normal no puede entrar en contacto con su receptor correspondiente. Estos receptores están bloqueados, pero esta interacción causa activación y se producen grandes cantidades de hormonas tiroideas, dando lugar a un cuadro de hipertiroidismo. Es una disfunción celular causada por anticuerpos. Reacciones de hipersensibilidad tipo 3, causada por complejos inmunes. Entonces, reacción de hipersensibilidad tipo 1, causada por inmunoglobulina E. Reacciones de hipersensibilidad tipo 2, causada por otros tipos de anticuerpos que no son inmunoglobulina E. Continuamos con reacciones de hipersensibilidad tipo 3, causada por complejos inmunes. Los complejos inmunes activan el complemento y activan los receptores FC de las células fagocíticas, por ejemplo, neutrófilos y macrófagos, con la liberación de enzimas lisosómicas y citoquinas. Localización de los complejos inmunes según tamaño y carga. Donde se localicen los complejos inmunes, se producirán los procesos inflamatorios que dañan los tejidos. Si los complejos inmunes son muy grandes, no causan lesión, son fagocitados. En cambio, si los complejos inmunes son intermedios o pequeños, se depositan en tejidos o en las paredes de los vasos sanguíneos, causando lesión e inflamación. Los complejos inmunes tienden a depositarse en vasos sanguíneos pequeños, que están sometidos a alta presión, o sea, vasos sanguíneos en los cuales se producen procesos de ultrafiltración, tales como capilares glomerulares y la sinovia articular. Los complejos cargados negativamente difícilmente se depositan en membranas basales, porque las membranas basales tienen también carga negativa, entonces hay una repulsión eléctrica, por lo que los complejos cargados negativamente difícilmente se depositan en estas membranas. En cambio, si tienen cargas positivas, sí se depositan, porque estamos mencionando que las membranas basales tienen cargas negativas.
Y si las cargas positivas están en exceso, no solamente se depositan, sino que pueden atravesar las membranas basales de manera completa y quedar, por ejemplo, en el caso del glomérulo, en ubicación subepitelial. Si tienen cargas negativas, se quedan debajo del endotelio o pueden no depositarse. La enfermedad del suero está relacionada con el depósito de complejos inmunes. En la actualidad ya no se observa, pero antiguamente estaba relacionada con pacientes que recibían suero antitetánico o suero antidiftérico obtenido del plasma de caballos inmunizados. Tenían estos sueros anticuerpos, pero estos anticuerpos eran reconocidos como proteínas extrañas. Evidentemente eran extrañas porque eran producidas en animales. Por lo tanto, frente a estas proteínas, el organismo montaba una respuesta inmunológica. Claro que al comienzo servían para el combate del tétanos y la difteria. Sin embargo, después causaban una enfermedad del suero como consecuencia de una respuesta inmunológica. Después de administrado el suero antitetánico o antidiftérico, los anticuerpos que se forman en el organismo contra las inmunoglobulinas de caballos formaban complejos inmunes con estas y se depositaban en paredes de vasos y sinovia, dando lugar a procesos inflamatorios. Entonces se producía artritis, exantema cutáneo, fiebre, aumento del tamaño de los ganglios y proteinuria. Fases de la respuesta sistémica causada por complejos inmunes. Primero tiene que producirse la formación del complejo antígeno-anticuerpo. Esto puede producirse en la circulación. Quiere decir que en la sangre tienen que estar al mismo tiempo los antígenos y los anticuerpos para que se produzca la formación de complejos inmunes que estén en la capacidad de depositarse. A veces los complejos inmunes se forman en los mismos tejidos. Tenemos entonces que estos complejos inmunes podían depositarse en las paredes de los vasos, fijando complemento a dicho nivel, causando inflamación. Por lo tanto, había una destrucción de las células endoteliales y daño inflamatorio a la pared de los vasos sanguíneos, dando lugar a un proceso de vasculitis, que a su vez predisponía a la trombosis, porque había un daño endotelial. Bueno, acá tenemos patogénesis de daño tisular mediado por complejos inmunes. Este es un resumen de lo que he mencionado en cuanto a reacciones de hipersensibilidad tipo 3. Tenemos una activación de células fagocíticas por la interacción de las zonas FC de los complejos inmunes, porque el complejo inmune tiene anticuerpos, por lo menos un anticuerpo o más, si el complejo inmune es muy grande, y estos anticuerpos tienen zonas FC que interaccionan con receptores produciendo una activación de fagocitos. Ahora, estos fagocitos activados liberan enzimas lisosómicas y también radicales libres derivados del oxígeno, con lo cual hacen daño a los tejidos. Tenemos también que estos complejos inmunes pueden activar el complemento, produciendo factores quimiotácticos y procesos inflamatorios de vasodilatación y edema. Si tenemos que el proceso sucede en la pared de un vaso sanguíneo, entonces se producen procesos de trombosis con agregación plaquetaria y activación del factor 12, lo cual da lugar a la producción de bradiquinina y la agregación plaquetaria en este vaso con el endotelio dañado da lugar a la formación de microtrombos y por lo tanto isquemia. Morfología de la vasculitis, depósito de complejos inmunes en la pared vascular. Tenemos la inflamación de la pared del vaso, con aumento de la permeabilidad, y las proteínas plasmáticas se ubican en la pared de este vaso, en el cual se han depositado los complejos inmunes. Estas proteínas plasmáticas depositadas en la pared del vaso se observan como un material eosinófilo en la pared vascular, unido a
producción, o mejor dicho, unido a la migración de neutrófilos de la pared de la sangre hacia la pared del vaso dañado, más la formación de trombos. Entonces tenemos necrosis fibrinoide, que es característica de la vasculitis que tiene origen en complejos inmunes depositados en la pared vascular. Se ve de esta manera. Tenemos las proteínas extravasadas por el aumento de la permeabilidad de la pared del vaso, en el cual se han depositado complejos inmunes. Este material rosado son las proteínas extravasadas de la sangre que circula por el vaso. Debido a la fijación de complemento por estos complejos inmunes depositados en la pared del vaso, hay un daño al endotelio. Por lo tanto, se produce la formación de trombos y también procesos inflamatorios mediante los cuales acuden neutrófilos a la pared del vaso, completando el proceso de necrosis fibrinoide debido a vasculitis por depósito de complejos inmunes. Con esto se termina el segundo video del capítulo de inmunopatología.